nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Muy buenas noches, estimados hermanos, un gozo, un privilegio estar con cada uno de ustedes en esta oportunidad para reflexionar en la bendita palabra de nuestro Señor, seguir creciendo en la gracia constante de nuestro amado Jesús, pero también nosotros enriqueciendo nuestras almas con la sabiduría que siempre encontramos, por supuesto, en su palabra, ¿no? Así que en esta noche vamos a meditar en el Salmo 101, un salmo que algunos dicen que debería haber sido para los magistrados, pero por supuesto David escribe justamente este salmo justo muy cercano a asumir la gran responsabilidad de ser rey de una nación tan maravillosa como Israel. Esto también entonces nos lleva a pensar nosotros que este salmo nos puede servir mucho cuando vamos a asumir nosotros funciones de repente eclesiásticas o además también de repente algún servicio público, alguna función estatal que nosotros hemos sido llamados y nos quieren dar esa encargatura. Creo que lo que David aquí también reflexiona es de que hay algo importante, que para antes de asumir realmente una responsabilidad pública, es necesario primero asumir la gran responsabilidad que debe ser justamente nuestras familias o nuestros hogares. Entonces allí justamente él comienza a escribir este salmo, y en el Salmo 101, en el verso 2, específicamente en la parte B, dice él: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, ¿no? Entonces, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es la integridad que es muy valiosa, y la integridad es nada más y nada menos que adherirnos o pegarnos a un código alto de valores morales, ¿no? Donde se va a mostrar, por supuesto, la honestidad, el carácter, ¿no? La pureza justamente de pensamientos y de carácter también. Entonces, estos valores que son importantes para justamente asumir un cargo y una responsabilidad tan importante como es justamente la de ser jefe de un hogar o de una familia, pero también
una responsabilidad hacia afuera. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es realmente nuestra relación en nuestra familia con respecto a nuestra conducta? ¿Cómo nosotros andamos? Porque aquí la integridad justamente tiene que ver con la coherencia entre lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros justamente decimos y hacemos, ¿no? El pensar, el decir y el hacer justamente deben mantener una coherencia de mucha armonía, ¿no? De tal forma que haya transparencia, haya credibilidad, entonces, y haya, por supuesto, respeto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Debemos, tal igual como nosotros somos en el templo, en nuestro centro de labores, como lo somos de repente en nuestro centro de estudios, etcétera, etcétera. De tal manera, nuestra conducta, nuestra personalidad, la pureza de nuestra de carácter debe ser igual también dentro de nuestras casas, ¿no? Entonces, porque allí la familia nos conoce y sabe quiénes somos, ¿no? Una vez una oportunidad, un joven me preguntó, ¿cómo puedo yo saber entonces si soy predicador del Evangelio de Jesús? Muy fácil, le digo, anda y pregúntale a tu familia. Ellos te van a decir si verdaderamente eres predicador del Evangelio de Jesús nuestro Señor. Entonces esto es importante porque algunas veces he escuchado decir que algunas veces hay personas que son mansos como corderos realmente en ciertos lugares, pero algunas veces se transforman, ¿no? Se transforman y vienen a ser casi como una persona que no podemos realmente catalogarla, nos va a impresionar porque ellos se están comportando de una manera totalmente diferente, tantos en el templo, pero de repente un demonio dentro del hogar o dentro de la familia. Entonces, por eso es importante. Y aquí tiene que ver justamente con la enseñanza, porque cada vez que nosotros estamos en el seno de nuestro hogar, nosotros enseñamos. Y debemos enseñar siempre con el ejemplo. Y el ejemplo va a ser algo importante entre lo que nosotros profesamos, pensamos y decimos que somos con lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces esto debe mantenerse en coherencia, ¿no? Debemos ser coherentes para ser creíbles, para ser personas justamente transparentes en todo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tenemos realmente que mostrar, ¿no? Esto es lo que escribe el salmista primeramente para comenzar, y luego comienza a mencionarnos también en el Salmo 101, ya en el versículo 3, en la parte A, diciendo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. En otras traducciones dice cosa vergonzosa, para cosa, no algo vergonzoso que nuestros ojos puedan ver allí. Entonces, alguien señaló que el odio al pecado es un buen centinela, un buen guardián en la puerta de nuestras casas, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque es un hecho que lo que puede suceder algunas veces con la visión o los ojos realmente de una persona. Y alguien manifestó justamente lo siguiente: el que un hombre ponga delante de sus ojos cosas malas no es otra cosa que pecar con propósito, o disponerse a pecar, o venderse al pecado. Alguien dijo en una oportunidad también, más bien lanzarse al pecado, ¿no? Entonces, primera de Juan 2:16 dice que una de las cosas injustas es justamente la lujuria, ¿no? Y por eso desde allí podemos aprender pues a mantener dentro de nuestros hogares un cuidado de la mente y el corazón justamente de todos los componentes o los miembros justamente de nuestra familia. Es allí donde nosotros podemos pues seguir manteniendo cuidadosamente la integridad, la pureza de carácter y la santidad, por supuesto, de vida, ¿no? En Job 31, verso 1, dice así: hice pacto con mis ojos,
¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Esto nos habla acerca de la disciplina que debe de haber justamente en nuestros ojos. Y es una muy buena medida justamente de justicia, ¿no? Para que nosotros, primeramente nosotros, pues, aprendamos pues a controlarnos, porque tenemos el poder justamente del Espíritu entre nosotros, dentro de nuestro corazón. Entonces, esto pues nos hace ver también para que nosotros seamos cuidadosos en el seno del hogar con lo demás que nos rodean allí, nuestros hijos o hijas. Tener cuidado justamente, por supuesto, de lo que significa la pornografía, la televisión, el internet, ¿no? Libros o revistas que en lugar de que sean beneficiosos para nosotros, puedan más bien ser algo que dañe más bien la mente y el corazón de nuestros hijos. Alguien dijo que un pájaro puede estar tratando de descender sobre nuestra cabeza, pero nosotros podemos evitarlo, ¿no? Nosotros podemos permitir o no que realmente se asiente o se pose sobre nuestra cabeza. Puede estar dando ahí vueltas y vueltas, pero depende de cada uno de nosotros si le permitimos que tome asiento en nuestra cabeza. Es así como vienen las diferentes tentaciones y estas cosas como la pornografía dentro del hogar, dentro de las familias, ¿no? Donde se pueden ver envueltas en esto. Así que esto también se trataba de cuidar justamente la desnudez de los adultos delante de los niños, teniendo cuidado, ¿no? Cuando por eso les decía de esa traducción, no pondré delante de mis ojos lo vergonzoso, ¿no? Entonces, esto señala justamente algunos traductores y algunos comentaristas acerca de ello, de ser cuidadosos con respecto a los menores de edad y no nosotros descubrirnos justamente ante la mirada de ellos. Número 3, David nos señala también en el Salmo 101, en el versículo 3 y parte B, y también el versículo 4, diciéndonos: aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso, nos señala, se apartará de mí, no conoceré al malvado, ¿no? Es una persona de disposición astuta, nos señalan también aquí, que puede retorcerse en diferentes formas y maneras, de modo que no hay verdad y honor en él, de que uno pueda realmente fiarse. Y por eso es mejor evitar a esas personas. En otras palabras, David está diciendo: yo debo ser cuidadoso de quienes entran justamente, o qué clase de personas o tipo de personas van a entrar en mi hogar, ¿no? David sabía pues que él quería vivir una vida realmente que agrade a Dios, una vida para el Señor, y que era sabio mantener una distancia de aquellas personas que tienen un corazón perverso. Y Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 33, Pablo escribe a la iglesia de Corinto diciendo: las malas compañías pues corrompen los buenos hábitos, ¿no? Entonces es mejor aprender a evitar justamente a este tipo de personas. Número 4, David también señala en el Salmo 101, verso 5, parte A, diciéndonos en estas palabras de no promover, cuidando de no promover pues calumnias o chismes o críticas dentro de nuestros hogares. Al que solapadamente, dice, difama a su prójimo, yo lo destruiré. David justamente decía que a través de los secretos, de la falsa información y las murmuraciones que algunas veces suceden a otros, buscan realmente ganarse mi favor y de obtener mejores posiciones a través de, no importando, arruinando a otros la vida, ¿no? Entonces, recuerden que esto tiene que ver también, por eso es que se señalaba que este es un salmo para los magistrados.
de que no deben pues aprovecharse justamente con coimas de esta naturaleza o sobornos para que puedan obtener mejores posiciones las otras, aunque podamos dañar la vida de otras personas, ¿no? Con falsas informaciones, falsas murmuraciones, por supuesto, y a través de los secretos, ¿no? Que sucede justamente con los chismes y las difamaciones que algunas veces suceden, ¿no? Y que algunas veces, pues, hasta los magistrados y los que tienen que manejar justamente asuntos judiciales, algunas veces pueden verse involucrados en esto, ¿no? Es, como decía alguien, es como el dar realmente una puñalada a otro en la oscuridad. Esto es uno de los crímenes más atroces y que debe ser reprobado realmente pues con ahínco, ¿no? Con ahínco ahí acerca de ello. Así que esto es interesante porque el chisme y la crítica, sobre todo la palabra chisme, viene del griego eisma, que significa división, ¿no? Y algunas veces por estas cosas de difamaciones o calumnias en contra del prójimo se ha generado algunas veces divisiones y separaciones, ¿no? Que pueden suceder aún en el seno del hogar o en el centro de trabajo o aún también dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la obra eclesiástica, ¿no? Pablo le dijo a Tito, en la carta que le escribe, Tito capítulo 3 versículo 2, que a nadie difamen, ¿no? Dirigido justamente a los creyentes. Y finalmente David escribe aquí en el Salmo 101, en el versículo 7, parte A: cuidaré de ser honesto con mis obligaciones, pues, económicas. Él está hablando, no habitará dentro de mi casa al que hace fraude. Esto significa tener, pues, un récord financiero limpio delante de Dios y delante justamente de todos los que nos rodean y delante de los hombres, ¿no? Incluso, por supuesto, con el Estado, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Como el prestar dineros, como el salir de fiador o aval de otros. En Proverbios 6, del 1 al 7, se prohíbe que nosotros salgamos de fiadores o avaladores, ¿no? Por nuestros amigos o por algún hermano, algunas veces en Cristo o familia. Y han empeñado algunas veces su palabra a personas extrañas, ¿no? Y dice allí en Proverbios 6, del 1 al 7, cuando tú haces esto, dice, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios, ¿no? Esto tiene este asunto o esta cuestión tiene que ver con el que algunas veces podamos nosotros comprometer nuestros bienes o comprometer los bienes de nuestras casas, ¿no? Lo que corresponde justamente a nuestra familia, a nuestro hogar, cuando salimos de fiadores o avaladores, ¿no? No debemos hacer justamente esto, ¿no? Y debemos mantener bien en claro a quién tú realmente vas a prestar o no, ¿no? Si sabes que te va a pagar o no, ¿no? Entonces, porque esto es un problema que algunas veces genera litigios, problemas, y algunas veces se quiere uno ir al poder judicial y pues vamos a dañar algunas veces el testimonio justamente de la iglesia. Así que también significa que nosotros debemos cumplir responsablemente con nuestras obligaciones financieras, pagar nuestras cuentas a tiempo, luz, agua, celular, alquileres, seguros, impuestos, qué sé yo, tributos que tenemos que pagar, ¿no? Como nos señala, por supuesto, la palabra de Dios, ¿no? En Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona. Cuando dice toda persona incluye a los creyentes o a los incrédulos, pero también a los pastores o a los laicos, ¿no? Así que estamos involucrados todos justamente en este asunto de cumplir bien delante de nuestras autoridades, por supuesto, y mantener un récord pues financiero limpio delante del Señor y delante de los hombres, ¿no? Porque tener cuidado de esto, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:21, el que toma prestado
y no paga es impío. Mire, todo creyente por eso debe ser muy cuidadoso de esto y no prestar dinero más allá pues, de nuestro propio presupuesto, ¿no? Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la mejor enseñanza justamente nosotros de la bendita palabra del Señor y no tenemos por qué estar metiéndonos en algo en que no vamos a poder realmente cumplir. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y que nosotros seamos pues también cuidadosos, poniendo de nuestra parte para mantener nuestra integridad siempre limpia, por supuesto, y transparente delante de nuestro Dios y delante de todos los demás. Que el Señor nos bendiga y tengan un buen descanso, amados hermanos, en esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén.